libro, pues bueno, ha causado pues muchos comentarios positivos desde que se fue lanzado y hoy que se presenta aquí en el Congreso del Estado de Veracruz, en el Auditorio Miguel Lerdo de Tejada, pues qué mejor manera de llevárselos hasta sus ojos y oídos esta presentación que estoy seguro les va a fascinar. Para poder realizar este libro, este autor, que es Alejandro Ramírez Morales, tuvo que hacer una investigación documental de más de 5 años en archivos, en fotografías, en distintos medios de comunicación para recopilar todos estos datos curiosos, toda esta información que ha surgido a lo largo de la historia de Veracruz. Aquí él retoma puntos políticos, puntos también deportivos, también temas sindicales, muchísimos otros temas que vamos a estar platicando con él en unos minutos más, así que los invito a que no se despeguen de la sintonía de la estación de los verdaderos clásicos, Mar FM 99.7 y marfm.com. Yo quiero mandar los micrófonos al auditorio para que escuchemos cómo se está llevando a cabo esta ceremonia. Venías con un estruendo de titanes y dijiste que eras capitán de capitanes de unos hombres que llamabas caballero. De noche entraste a mi ciudad de Jade, quemaste sus plazuelas y teocalis, y a mi raza de orfebres y escultores, a mi raza de sabios, canteros y cantores, tu dura ley las convirtió en esclavos. Cayeron bajo el trueno y bajo el rayo y el duro galopar de tu caballo, cayeron bajo el trueno y el acero, mis tigres, mis águilas, mis bravos caballeros. Al fin quedaron sin vida mis pupilas. Y a veces crees que me mataste. Tú crees que me venciste. Al menos eso crees, Hernán Cortés. Pero es mentira. Mira, verás que un día, no sé si en 500 o en 1000 años, y no sé si ante propios o ante extraños, alguien que tenga la piel de sol como la mía, habrá de repetirte esta poesía. Hombre de cabellos ochipali y pupila azulada, no arraigarán en el pueblo mexica tus pinos ni tus palmas. No dejarán mis águilas a tus buitres posarse en sus montañas, ni mi sangre unirás de mercaderes a mi sangre de dioses, que es sagrada. Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos acompañan en esta presentación. Quiero agradecer a las personalidades que nos hacen el honor de estar acompañando a Alejandro, y a nombre del diputado Sergio Hernández, a nombre de la diputada Mariana García Rojas, extenderles estas palabras de bienvenida. Hablar de Veracruz, sin duda, es hablar del orgullo de una nación entera. Como veracruzano, como mexicano, me siento, insisto, con un orgullo de pertenecer a esta tierra de personas, de mujeres, de hombres, con un espíritu de lucha y transformación, como lo ha dejado claro en una investigación que después de 5 o más años ha llevado a cabo nuestro amigo Alejandro Ramírez. Quiero leer la biografía breve y resumida de Alejandro. Él nació en la ciudad de Veracruz, el 7 de abril del año 72. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Cristóbal Colón de la ciudad de Veracruz. Se ha desempeñado como reportero, servidor público municipal y estatal, profesor universitario, asesor de medios de organismos y cámaras empresariales, coordinador de estrategias de comunicación política en campañas de distintos actores políticos. En el gobierno del Estado de Veracruz fue jefe de prensa de la oficina de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural, también director general de Planeación y coordinador de Comunicación Social del Congreso del Estado de Veracruz en la 61ª legislatura, consultor político especializado en situaciones de crisis desde el año 1999, tiene estudios en comunicación política, estrategias y gestión pública, cursados en la Universidad Veracruzana, en el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey y el Centro Interamericano de Gerencia Política en Florida, Estados Unidos. Quiero, por favor, que demos un fuerte aplauso a el autor del libro, Alejandro Ramírez Morales, Veracruz, joya de América, pasión y orgullo de México, a quien le cedo el uso de la voz.
Buenas tardes a todos. Honorable Presidium, distinguida concurrencia, tengo muy claros cuáles deben ser mis palabras esta tarde, y esta tarde ellas son una frase de un clásico romano que dejó consagrado para toda la eternidad un pensamiento que dice: la gratitud no es solo la más grande de las virtudes, sino es la madre de todas ellas. Yo agradezco al Congreso del Estado el hecho de que estemos esta tarde aquí reunidos en una clara, manifiesta y contundente muestra de pluralidad y de apertura a todas las expresiones de libre pensamiento y todo tipo de manifestación cultural y de bellas artes. Ahora mismo, allá arriba hay una exposición de cuadros y pinturas, y simultáneamente estamos en este bello auditorio reflexionando en torno a una obra que tuve la oportunidad de desarrollar y de la cual les vengo a hablar. De tal suerte, licenciada Hernández Peñafiel, licenciado Héctor Aguilera, les ruego sean el amable conducto para agradecerle al diputado Sergio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, y a la diputada Mariana Duñasca García Rojas, su destacada y valiosa intervención para poder hacer esto posible. Entiendo, como señalabas, que de último momento hubo un compromiso derivado de las actividades propias de la vida interna del Congreso, y bueno, siguen en reunión, no han podido llegar, esperemos que aún les dé tiempo. En segunda instancia, quiero agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes por acompañarme a esta reflexión, de manera muy señalada, a gente muy respetada, querida y muy importante en todas las facetas sociales de nuestra entidad, como es el caso del ingeniero Víctor García y la maestra Sirenia, aquí presentes, quienes son los directores de una de las universidades más importantes del estado de Veracruz, el CETUC. Gracias por su presencia, presencia en Veracruz, en Boca del Río, en Tres Valles, en Tuxtepec, gente de valía, a quien agradezco su presencia. El maestro en periodismo, José Ortiz Medina, quien me distingue y me honra con su presencia. Muchas gracias, José. El licenciado Dino Gutiérrez Hernández, funcionario público estatal y federal, llegó a participar a nivel de subsecretaría en el gobierno de la República, hace 2 o 3 administraciones presidenciales, exalcaldes del estado, como Héctor García, y la periodista Sara Landa, a quien le agradezco todo el apoyo que me ha dado para esta tarde, dirigentes sindicales y alcaldes electos, como el caso aquí de mi amigo Polo Crivelli, quien viene de Yanga exclusivamente a presenciar esta presentación, ya que cuando lo hicimos en Yanga, él se encontraba en una actividad personal que le impidió acompañarnos, pero ahora viene aquí por la revancha. Muchas gracias a todos ustedes, cada uno de los que se encuentran aquí sentados en este auditorio. Veracruz, joya de América, pasión y orgullo de México. Perdón, al maestro en Derecho Electoral, Arturo Santos, una eminencia, reconocido en el ámbito electoral en nuestra entidad veracruzana. El dirigente estatal de los músicos, don Jaime León Perea, y una dama muy distinguida, además empresaria de medios de comunicación, la señora Roxana Martínez, y Antonio Carrera, uno de los más activos promotores culturales del Estado, no solo de Córdoba, Yanga y la región, sino del Estado. Toño, gracias por tu participación. Veracruz, joya de América, pasión y orgullo de México, es el libro del cual esta tarde les vengo a hablar, y es, en suma, es un recuento apasionado de todo lo que en materia de historia el Estado de Veracruz y los veracruzanos le hemos aportado a la vida
no solo de este país, sino a la vida del continente entero. Por regla general, por costumbre general y derivado de nuestra cultura, a nuestro paso por la escuela, cuando pensamos en Veracruz, generalmente pensamos en los mismos temas de los que sabemos que le han aportado algo a la vida y a la historia de esta nación. Para fortuna de todos nosotros los que hemos nacido en algún punto del territorio veracruzano, para buena fortuna les quiero decir que el estado de Veracruz le ha dado a la nación y al continente absolutamente todo en cualquiera de los rubros o renglones que ustedes en este momento puedan estar imaginando. Veracruz es mucho más grande y es algo inmensamente mayor que un carnaval o que unos tiburones rojos. Veracruz es más que el primer ayuntamiento de América y más que el primer cuerpo de bomberos de México. Veracruz es más que el hecho, sí, muy importante, trascendental, de que se hayan promulgado en nuestra tierra la ley agraria o las leyes de reforma. Veracruz, insisto, para fortuna de todos los que hemos tenido la buena fortuna de nacer en algún punto desde el Pánuco hasta Coatzacoalcos, Veracruz es para México la vida misma, la esencia de todo cuanto hoy, 2017, somos y hemos construido. Veracruz, valga la expresión, está presente desde el inicio de los tiempos en la historia de este continente americano. La cultura madre de América es la cultura olmeca, y la cultura olmeca es de la zona de los Tuxtlas. La cultura olmeca que dejó desde tiempos inmemoriales grandes aportaciones a la vida del ser humano, fueron los primeros en modificar su entorno para hacer cultivables las tierras que en ese momento no eran fértiles. Fueron los primeros en utilizar el chapopote, fueron los primeros en desarrollar un calendario, fueron los primeros en técnicas innovadoras de cultivo y de construcción, y fueron, para nuestra fortuna, nacidos en la zona de los Tuxtlas. Después crecieron, se desarrollaron y se extendieron hacia el sur del país y hacia Centroamérica, pero el origen es nuestro, es veracruzano. Como veracruzano también es uno de los personajes que al margen de la polémica sobre si hizo bien o si hizo mal, veracruzano es también el personaje que no solo definió el rumbo que tomó la historia de la conquista de este país, sino que fue la madre de una nueva raza en todo el continente, la raza mestiza de la cual todos somos hijos, y ella fue la Malinche. La Malinche, muy poca gente sabe, porque todo el mundo piensa que es tlaxcalteca, maya, de Teotihuacán. La Malinche nació en el sur de Veracruz, en Oluta, muy cerca de Jaltipan, y ni siquiera en Oluta ha merecido ningún tipo de reconocimiento. De Veracruz se inscribe también en la historia universal la inmensa, la magnífica, la irrepetible hazaña de un ser humano que contra su voluntad fue traído a tierras americanas en calidad de esclavo, que va a dar a lo que hoy es la zona de Yanga, y logra la hazaña de conseguir, él junto con sus seguidores, que también eran esclavos prófugos, por llamarlos de alguna manera, logran la hazaña de constituir el primer pueblo de esclavos libre de todo el continente. Un hombre que se sobrepuso a idiomas, a enfermedades,
a carencias, vivía escondido en la montaña, comía raíces, bebía agua de los arroyos y de la lluvia, y que su travesía por esa lucha, por uno de los bienes más preciados del hombre, que es la libertad, su lucha llegó a buen término, logrando ser reconocido por el Imperio Español como el primer pueblo de América libre de esclavos en Veracruz. A Veracruz llega la primera imprenta de América, que hoy nos puede sonar algo absurdo, algo menor, pero decir imprenta es como si hoy dijéramos un celular inteligente que hoy tenemos en la mano, con lo cual tenemos acceso al mundo entero y a la transmisión del conocimiento. Fue lo mismo la imprenta en aquellos años, recién inventada en Europa, y es a Veracruz a donde llega la primera del continente. Como a Veracruz también se le reconoce el haber sido, el haber sido la sede, y todavía se encuentra de pie, del primer hospital militar de América. El primer sistema postal de América es nuestro, es veracruzano 100%. El primer globo aerostático de América, que en 1784 se diseña, construye y vuela, lo hace un veracruzano, lo hace en territorio veracruzano, lo hace para todos ustedes que viven aquí en Jalapa, y ahora seguramente van a entender el porqué de la calle. Lo hace un doctor nacido en Tuxpan, pero avecindado en Jalapa, el doctor José María Alfaro, quien con su ingenio y su capacidad logra reproducir lo que apenas 9 meses antes habían hecho en París, Francia, los hermanos Montgolfier. 1784, lo repito por tercera vez. Yo creo que en este 2017 ni aún ahora yo me subiría a un globo aerostático. Y aquel señor veracruzano, José María Alfaro, no solo lo construye y lo vuela, sino que hace una travesía de Jalapa a Coatepec a una altura de 300 metros, ojo, cuando no había ningún precedente en América. Es decir, arriesgó, en estricto sentido, arriesgó su propia vida y no dudó en hacerlo porque sabía que con ello estaba alcanzando la gloria de inmortalizarse en lo que se refiere a proezas hechas por el ser humano en este continente. Pudiera mencionarles muchos más temas de lo que el Estado de Veracruz y los veracruzanos le han aportado a la historia de América. Pero quisiera referirme, si ustedes me lo permiten, a las aportaciones, doctor, que el Estado de Veracruz y los veracruzanos le han hecho a la vida de esta nación. Debe usted saber, doctor Mantilla, que el Estado de Veracruz, y no es frase retórica, es más bien una sentencia llena de orgullo. El Estado de Veracruz le ha dado a la vida de esta nación absolutamente todo. Todos los momentos que cambiaron la historia de este país, absolutamente todos, se registraron en suelo veracruzano. Nace México como país en Córdoba, Veracruz, con la firma de los tratados. Es por Veracruz por donde salen expulsados las últimas huestes del Imperio Español. Es en Veracruz en donde se promulgan las leyes de reforma que le dieron rumbo, sentido, identidad e ideología durante muchísimos años a la vida de este país. Es en Veracruz en donde se promulga la ley agraria, que le da la vocación a esta nación en su relación con el sector rural y campesino. Pero quiero referirme a 3 momentos todavía más importantes, por si estos fueran menores.
La Revolución Mexicana, que siempre lo digo, generalmente tendemos a creer que la Revolución Mexicana es mérito de Pancho Villa en el norte o que es mérito de Zapata en el centro. La Revolución Mexicana, señoras y señores, es mérito de Veracruz. La Revolución Mexicana que nos identifica como país y que además, bueno, fue la revolución más importante del siglo XX. La Revolución Mexicana inicia, ¿saben dónde inicia? Inicia en Acayuca, en Veracruz. 1906 es el primer antecedente oficialmente registrado y reconocido como el origen, la cuna de la Revolución Mexicana, porque es allí donde se da el primer enfrentamiento a tiros de campesinos en contra del ejército, quienes al grito de muera Porfirio Díaz, muera el mal gobierno, enfrentan a balazos al ejército mexicano derivado de un despojo de tierras que les hizo el gobierno porfirista. Por si ello fuera poco, la revolución que, insisto, nos dio identidad y marcó la vida de muchas generaciones de mexicanos, tiene 3 razones más por las cuales es de origen 100% veracruzano. Francisco I. Madero, a quien todos conocemos y reconocemos como el ideólogo y el gran precursor de la Revolución Mexicana, decide libre y soberanamente iniciar en el puerto de Veracruz su gira por todo el país pidiendo que se sumen a su movimiento antirreeleccionista. No inició en la Ciudad de México, no inició en ninguna otra parte del país, decide, tampoco lo hizo porque viniera huyendo o porque se muriera el caballo o porque se descarrilara el tren. Lo hizo porque él desde entonces reconocía la importancia y el peso específico que un Estado ha tenido siempre en la vida de esta nación. Él decide venir a Veracruz e inicia aquí su primer acto que habría de repetir en el resto de la República. 2, es en el puerto de Veracruz en donde pronuncia por vez primera las 4 palabras que nos han acompañado a todos nosotros como dogma ideológico y bajo las cuales hemos crecido, como fue las históricas palabras de sufragio efectivo, no reelección, que aunque no fueron de él, que aunque irónicamente el primero que las dijo fue Porfirio Díaz, pero bueno, fue algo así como un chiste mal contado. Quien las inmortaliza porque realmente las lleva a cabo es Madero y las pronuncia en el hoy Teatro Clavijero de la ciudad de Veracruz, en donde fue su primer mitin por toda la nación. Allí dice: súmense a mi causa porque mi bandera es el sufragio efectivo, no reelección. Y 4, es en esta ciudad de Jalapa, Veracruz, en donde formalmente se instituye, se crea la primera oficina del Club Antirreeleccionista de México, que era algo así como, hoy sería el símil hoy sería su partido político de Madero. El primer Club Antirreeleccionista de México se forma en esta ciudad de Jalapa, estado de Veracruz. Por donde le busquemos, la revolución, más que mexicana, es veracruzana. El país se lo debe a los veracruzanos, porque aquí Madero se carga de motivación y se carga de adeptos y de aquí se lanza hacia el resto del país. La expropiación petrolera de la cual esta nación ha vivido, pues yo creo que hasta hace poco, porque parece ser que ya se acabó. La expropiación petrolera de la cual este país ha vivido se origina y se debe en el sur de Veracruz. Son los trabajadores veracruzanos de la industria petrolera de Nanchital, Agua Dulce, Cozolacaque, los primeros en hacer la primera huelga de la industria petrolera de esta nación. La huelga duró un mes y después de ello el ejemplo cundió por el resto del país. Cuando los pozos petroleros del país todos se encontraban paralizados, fue cuando vino la parte legal
correspondiente del entonces presidente Lázaro Cárdenas, quien decretó la expropiación de la industria petrolera. Pero el origen, los precursores, la flama que incendia a los trabajadores petroleros de todo el país buscando mejoras salariales y laborales, se inicia en Veracruz, en el sur específicamente. El movimiento inquilinario nacional, la rebelión de los inquilinos en todo el país, se origina en Veracruz. Movimiento de profundo impacto social, pues a la postre, con la aparición del marco legal, permite regular la relación entre arrendadores y arrendatarios, beneficiando a cientos de miles de familias en toda la nación que no tenían vivienda propia y se veían en la necesidad de rentar un cuarto, una habitación, un departamento modesto en alguna ciudad de la República. El movimiento inicia en Veracruz, en la zona, específicamente en el puerto, en la zona roja de Guerrero, y de allí se expande a la nación entera, culminando con la aparición del marco legal para regular esta actividad. La primera acta notarial protocolizada de América es veracruzana. Veracruz es el estado que más presidentes de la República le ha dado a esta nación. Le hemos dado 8 presidentes a México y espero que pronto le demos el 9º presidente, del partido que sea, pero que sea veracruzano. De Veracruz es originario el único personaje en la historia política de esta nación que cometió la hazaña de ser gobernador, que logró la hazaña de ser gobernador de 2 estados de la República y además presidente de México. Pero además fue 11 veces presidente de México. Antonio López de Santa Anna. No hay otro ejemplo en México de un político que haya logrado ser gobernador de 2 estados de la República. Fue gobernador de Veracruz y fue gobernador de Yucatán. Y se quedó a una semana de invadir Cuba para anexarla a territorio mexicano. Ese es el tamaño del liderazgo, de la fuerza, del empuje, del espíritu de crecimiento de un pueblo veracruzano que ha escrito muchísimas páginas de historia que han cambiado la vida de esta nación y del continente, y de la cual hoy todos los aquí sentados somos herederos. Déjenme decirles 2 perlas que nos terminan de pintar hasta dónde llega el tamaño, la estatura política y la estatura en inteligencia de un pueblo como el nuestro, doctor. Si yo hoy, en este momento, le digo al amable auditorio el nombre de Miguel Rebolledo Rivadeneira, salvo los que ya han leído el libro, el resto estoy seguro que no me van a decir ninguna referencia de él. Miguel Rebolledo Rivadeneira, doctor, nació en Perote, Veracruz, y pasa a la historia mundial al inventar el concreto armado. El concreto armado ya hoy es un concepto de uso común que hasta el albañil más modesto lo entiende y lo sabe ejecutar. Pero el concreto armado fue un invento de un veracruzano, Miguel Rebolledo Rivadeneira, que vino a revolucionar la forma de construir casas, edificios, puentes en el mundo entero, no solo en México. Miguel Santamaría. Miguel Santamaría es otro ejemplo de la grandeza de espíritu y de la inteligencia de un pueblo como el nuestro. Miguel Santamaría, nacido y criado en el puerto de Veracruz, llegó a ser, es un héroe en tierras suramericanas. Miguel Santamaría
fue abogado de profesión, le gustaba la poesía, ejerció el periodismo, trabajó en la Cancillería mexicana. Y Miguel Santamaría en algún momento de su vida se conoce con el libertador de América, Simón Bolívar. Simón Bolívar, en cuanto se percata de la inteligencia y de la sabiduría de este personaje, le pide que lo acompañe a su lucha libertaria en el sur del continente. El veracruzano Santamaría va con él y deja dos herencias muy importantes en Sudamérica. La primera de ellas es que fue el responsable de la redacción y la preparación de todo el marco legal y normativo y legislativo para que se pudiera instalar el Congreso Constituyente de un país que en ese momento nació con el nombre de la Gran Colombia, hoy Colombia. Y la segunda herencia que deja Miguel Santamaría por tierras suramericanas es que fue tal el grado de ascendencia que llegó a tener sobre Simón Bolívar. Digo, y estamos hablando de un personaje de la historia universal. El hombre que liberó a por lo menos 5 países de América del Sur, a Venezuela, a Colombia, a Perú, a Ecuador y a Bolivia. Un personaje de la historia universal de primera fila, de primer nivel. Necesitó, usó y aquilató la inteligencia de un veracruzano que se llamó Miguel Santamaría, y en la cúspide de sus aportaciones de sabiduría en tierras suramericanas, Miguel Santamaría llega a ser nombrado el representante plenipotenciario de Simón Bolívar, que en términos jurídicos eso significa, el maestro Poblete lo sabe. Miguel Santamaría podía hablar y suscribir acuerdos, y quien lo escuchaba y quien veía el documento sabía que eso equivalía a lo mismo que se lo estuviera haciendo Simón Bolívar en persona. Y les quiero decir con tristeza que en Veracruz no sabemos quién fue Miguel Santamaría. Tuve la oportunidad de presentar el libro en Venezuela y en Colombia, y en ambos países tienen a nuestro paisano veracruzano en calidad de héroe. En el Archivo General de la Nación de Colombia, que se encuentra en Bogotá, yo las tuve ante mi vista, conservan en un espacio climatizado, herméticamente sellado, conservan toda la correspondencia oficial que el veracruzano Miguel Santamaría desde el exterior le dirigía a Simón Bolívar para darle cuenta de los resultados y acuerdos suscritos en las reuniones con jefes de otras naciones a donde Bolívar lo mandaba. Y por lo que hace a Venezuela, en la Universidad Nacional de Venezuela, en donde también tuve la oportunidad de presentar el libro, hay una placa que rememora el paso del veracruzano Santamaría por aquellas tierras al lado del libertador Bolívar, y en Veracruz no lo conocemos. En el colmo del olvido, en la Cancillería mexicana no saben dónde murió Santamaría, a pesar de que sus últimos años los pasó en Madrid, cuando se reincorpora a trabajar para la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Muere en España, y hoy, 2017, la Cancillería mexicana no tiene ni idea de dónde terminaron sus restos. Su obra queda inmortal, su obra trasciende a los tiempos. La obra de un veracruzano le dio vida a 2 países. Yo quiero saber cuántos otros veracruzanos o mexicanos o de cualquier otra nación han logrado repetir una hazaña como esa. No todo es pérdida, no todo es tristeza.
Debemos retomar ese tipo de ejemplos, ese tipo de obras que allí están fundamentadas, investigadas, para convertirlas en la mejor de nuestras motivaciones, específicamente en estos tiempos complicados, social, política, económicamente difíciles que estamos viviendo por diferentes circunstancias, para convertirnos en la bandera que nos impulse a ponernos de pie y a ayudar cada quien desde su rol social que tiene a devolverle a Veracruz la grandeza y el liderazgo que siempre ha tenido. Voy a repetir algo que siempre digo y voy a aclarar que aunque suene muy feo, lo digo con respeto, pero no puedo dejar de decirlo. Qué tristeza me hubiera dado nacer en estados como Tlaxcala, Colima, Nayarit, que no tienen absolutamente nada de qué hablar y que no le han dado nada a la historia de esta nación. La historia que Veracruz y los veracruzanos han escrito es una historia que inunda, que atropella a la nación entera con historias de éxito, de liderazgo, de pujanza, de fuerza, de progreso, de inteligencia. Ese es el verdadero rostro de Veracruz, no el Veracruz de las balaceras y de los muertos y de los problemas. Sí, cierto, ocurren diario, están allí, pero no deben ser esa la mística que guíe nuestros pasos. La mística que debe guiar nuestros pasos, creo yo, deben ser las historias de éxito que desde estas tierras del Pánuco al Coatzacoalcos se han escrito a través de los años. De Veracruz son las últimas dos instituciones que todavía medio se respetan en este país. En este país hace muchos años que dejó de respetarse a la iglesia, a la familia, al presidente, a todo. Quedan las últimas dos instituciones que todavía se respetan en esta nación y las dos son veracruzanas. Porque las dos con sangre han demostrado su vocación de servicio a México. La Escuela Naval de México, que tanto enorgullece al país entero y específicamente a los veracruzanos, para fortuna nuestra nació hace ya casi 300 años en Tlacotalpan, Veracruz. Y les quiero decir, y los que me han seguido por Facebook lo saben, todavía se encuentra de pie la casa que albergó originalmente la Escuela Naval en esta nación, doctor. El heroico Colegio Militar nace en Perote, Veracruz, con el nombre de Colegio de Cadetes, pero nuestro gobierno, en su infinito espíritu centralista, se lo llevó a México, no respetando su lugar de nacimiento como es Perote, Veracruz. Son 61 temas, en deporte, en música, en cultura, en bellas artes, en ciencia, en medicina, en historia patria. Los que yo aporto, desde luego investigados y fundamentados, los que yo aporto para que nos sirvan a todos los veracruzanos como un presente muy vivo del origen de nuestras raíces. Decir hoy Veracruz es sinónimo de un enorme compromiso social y estamos obligados a recordar, pues si no los 61 temas, por lo menos varios de los que nos motiven y nos impulsen a tener muy claro que decir Veracruz es decir liderazgo. No hay otro estado en la República Mexicana que tenga la grandeza histórica que tenemos nosotros. No hay otro estado que pueda vanagloriarse, por ejemplo, de decir, como nosotros, que somos el único estado en la República que hemos defendido en al menos 5 ocasiones
la soberanía nacional ante intentos de invasión extranjera. Y todos seguramente en este momento están buscando en su cabeza y están pensando en la famosa frase Veracruz 4 veces heroico. Y es cierto, Veracruz 4 veces heroico el puerto, mas no el Estado. La quinta vez que nos permite el título de heroico es, irónicamente, la más importante al mismo tiempo y la más olvidada, o más bien dicho, la menos conocida. Las 5 veces que Veracruz ha defendido la soberanía nacional ante intentos de invasión extranjera son las 4 de Veracruz, puerto, y esa quinta, que es la más importante, se sucedió en Alvarado, Veracruz. El plan original de los americanos cuando iban a invadir México por vez primera no era entrar por el puerto de Veracruz, como finalmente lo lograron. El plan original de los americanos era invadirnos entrando por Alvarado. Sus cálculos fallaron y nunca tomaron en cuenta las características de la geografía y de la naturaleza. Y el teniente segundo Juan Laine, con un puñado de 12 hombres que estaban encargados de una guarnición naval en Alvarado, los derrotaron. La poderosa y avasalladora Marina Americana tuvo que retirarse mar adentro y reorganizarse y cambió de planes y terminaron decidiendo que iban a intentarlo por el puerto de Veracruz, donde finalmente lo lograron. Pero en Veracruz fueron repelidos y fueron derrotados por 13 personas que defendieron la soberanía nacional. Por eso pido al maestro Héctor Aguilera, en su carácter de coordinador de gestiones del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional en este honorable Congreso del Estado, que sea el amable conducto para transmitirle a los diputados, inicialmente de su fracción, pero la petición es para todos los diputados, de cualquier color y de cualquier sigla, que tomen la seriedad a 2 propuestas que esta tarde quiero dejar a ustedes, auditorio, y a ustedes, honorable presidio, doctor Mantilla. La primera, la gestión ante el Congreso de la Unión, formalmente emanada del Congreso del Estado de Veracruz, para que desde el Congreso de la Unión se le conceda al Estado de Veracruz el título de heroico. Somos el único, repito, somos el único Estado que ha defendido 5 ocasiones la soberanía nacional ante intentos de invasión extranjera, y eso ningún otro Estado de la República lo puede presumir, nosotros sí. Veracruz nace con vocación de servicio y esa es solo una de las muestras de las tantas que ahora he mencionado. Concederle al Estado de Veracruz el título de heroico sería, en estricto sentido, hacerle justicia a los años de servicio y a la vida ofrendada en 5 ocasiones por muchos veracruzanos en defensa de esta patria. La segunda propuesta, maestro Aguilera, sería oficialmente gestionar ante el gobierno de la República de Colombia que nos concedan, si no algunas originales, por lo menos las réplicas de las más importantes epístolas que el veracruzano Santa María escribió de puño y letra, dirigidas al libertador de América, Simón Bolívar, dándole parte de sus éxitos en las gestiones a las cuales Bolívar lo mandó. Los documentos existen, yo los tuve a la vista. En Veracruz ni siquiera sabemos quién fue Santa María. Con esas réplicas, darle vida
a ese gran veracruzano, a ese veracruzano de talento, como muchos otros ahora en las generaciones nuevas hay, por fortuna, revivirlo y consagrar un espacio, aunque sea modesto, a la memoria de Miguel Santamaría, exhibiendo además algunas de sus más importantes misivas, lo cual sería, yo creo, además de justo, sería un extraordinario elemento para motivar y para crear un sentido de pertenencia en el conjunto social veracruzano que se encuentra tan lastimado. Formalmente te pido que seas el amable conducto para que esto entre a análisis al Congreso del Estado y se gestione lo correspondiente ante el Congreso de la Unión. Amigos todos, yo quiero despedirme, para no abusar del tiempo, yo quiero despedirme con una reflexión final en torno a lo que el libro Veracruz, Joya de América pretende aportarle a todo aquel veracruzano que lo lea. Y es esta. Son demasiadas las pruebas que un Estado y un pueblo le han dado en beneficio a una nación como la mexicana. Son demasiadas las historias de éxito, de grandeza, de liderazgo. Consecuentemente, son demasiadas las razones que ustedes y nosotros y todos los que nos están escuchando, son demasiadas las razones que tenemos para poner cada uno lo que nos toque y devolverle a Veracruz la grandeza histórica que siempre ha tenido. Y no solo porque Veracruz lo merece, también lo merecen nuestros hijos, que en mi caso aquí se encuentran los dos, de apenas 8 años de edad, y que yo quiero para ellos, dentro de 15, 14 años que ellos estén egresando de estudios universitarios, yo quiero el Veracruz que yo tuve de niño. Yo quiero el Veracruz del cual me hablaba mi padre, a quien le debo todo, y que era un Veracruz de indiscutible liderazgo nacional. Cuando niño, Veracruz fue líder en todos los campos, hasta en el político. Se acuña aquella frase de la famosa la clase política veracruzana. Desgraciadamente, y sin entrar en siglas ni en colores, desgraciadamente nuestra clase política dejó de ser tal. Se perdió por alguna razón en el camino. Pero no somos ellos. Es el veracruzano de a pie el que tiene que entender que Veracruz es más que un gobierno, más que unas siglas y más que una administración. Veracruz es una carga histórica que tenemos que levantar y defender. En la medida en la que lo logremos, sin importar nuestro rol social, en la medida en que lo logremos, seguramente podremos hacer el milagro de convertir a Veracruz en lo que siempre ha sido y en lo que nunca debió de haber dejado de ser. Concluyo con esto. Es mucho lo que Veracruz y los veracruzanos le han dado a la historia de México y a la historia del continente entero, aunque lo más justo y equitativo es decirlo al revés. Es mucho lo que México y América nos deben a los veracruzanos.
Gracias por acompañarme esta tarde. De esta forma concluye este evento de presentación del libro Veracruz, Joya de América, Pasión y Orgullo de México. A nombre del diputado Sergio Hernández Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política y del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, agradecemos su presencia y deseamos que tengan todos una excelente tarde. Amigos de Mar FM, esta fue la emotiva presentación del libro Veracruz, Joya de América, Pasión y Orgullo de México, con la autoría de Alejandro Ramírez Morales, un libro que sin duda pues ha gustado muchísimo, es un libro que debe de quedarse como parte de la memoria para estas nuevas generaciones y por supuesto en este Congreso del Estado de Veracruz donde se llevó a cabo la presentación de este libro, nosotros nos despedimos. Quiero comentarles que aquí se dieron cita pues principalmente artistas y gente importante en la memoria de Veracruz, por supuesto, y también gente importante en estos momentos en Veracruz, familiares y por supuesto también muchos amigos que son parte del éxito de este libro Veracruz, Joya de América, Pasión y Orgullo de México. Mi nombre es Julio Cerdán, nos vemos y nos escuchamos próximamente a través del 99.7 y marfm.com. Que tengan excelente tarde. Esto fue una transmisión a control remoto de Mar FM 99.7.